Buen día, soy Nereida del Rosario. Les saludo desde Coro, Estado Falcón, República Bolivariana de Venezuela. Participo en el postdoctorado en Pensamiento Crítico Latinoamericano en nuestra querida universidad, la Universidad Bolivariana de Venezuela. Y en este espacio de pensamiento sobre el pensamiento crítico latinoamericano, disertaré sobre la historia insurgente en Venezuela. Agradecida por el importante espacio para el pensamiento crítico en nuestra América y en el Caribe. Los propósitos de la disertación en la cual participo están orientados fundamentalmente a la importancia de la historia insurgente como corriente historiográfica crítica fraguada en Venezuela en tiempos de revolución bolivariana con el comandante presidente Hugo Rafael Chávez Frías y el pensadores y pensadoras que abrazamos esta corriente de pensamiento en lo político y en lo epistémico. Aunado a ello, también haré una explicación sobre los horizontes del pensamiento crítico de Juan Ramón Lugo, pensador afroinsurgente de nuestra serranía de Girajaras y afrodescendiente y luchador por una vida en contra de la neoesclavitud y en contra de los procesos de racismo y discriminación de la población afro en Venezuela. Y también disertaré sobre la importancia del Congreso Intercomunitario del Pueblo Afro-Falconiano como una práctica de historia insurgente, como historia-proceso, de ruptura en el ámbito epistémico y en el ámbito político, en la cual participamos como militantes del movimiento afro, del Cumbre Nacional Afro-Venezolano en Falcón. Sobre, a propósito, sobre la historia insurgente, destacar, enfatizar en primer lugar la crítica a la historia eurocéntrica heredada en Venezuela, fraguada con una visión dominante, con una visión para la recreación de opresiones inscrita en el sistema neocolonial en la cual se reproduce ese pensamiento histórico en la Venezuela en la perspectiva histórica. Esa historia eurocéntrica, sus características fundamentales es que es una historia para la desmemoria y es una historia también para el colonialismo, para la reproducción de racializaciones. Sus características fundamentales es una historia elitista, es una historia clasista, en la cual se prepondera el sujeto histórico a los grupos hegemónicos venezolanos, y además de ser una historia clasista, elitista, cientista, portadora del pensamiento dominante y del conocimiento de los grupos letrados de la sociedad venezolana, también es una historia que reproduce la visión centralista heredada en la fragua del Estado-Nación en Venezuela. Esa visión centralista prepondera la historia de la capital de Venezuela y prepondera la historia también de la capital de los estados del país, de tal manera que al tener una historia para la colonización, para la desmemoria, y una historia que no reconoce al pueblo venezolano, al pueblo pobre, al pueblo oprimido, al pueblo envainado, ese pueblo no es reconocido como sujeto histórico. De tal manera que la historia insurgente en términos políticos abraza la revolución bolivariana, abraza el pensamiento del comandante Chávez de la importancia de la independencia y la importancia de la soberanía y construye en juntera histórica de los historiadores y de las historiadoras y del pueblo como sujeto histórico, no solamente que participa en la vivencia y en la generación de los procesos históricos milenarios, sino también el pueblo que piensa ese proceso, inscrito en el visionamiento de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como lo destaca el amigo historiador Luis Felipe Pellicer Peñuela, y también inscrito en en los horizontes del Plan de la Patria y sus objetivos históricos, eh, los objetivos históricos del Plan de la Patria orientados a la independencia nacional, a la construcción del socialismo como proceso liberador y de transformación en todos los órdenes de la vida social, una historia contenida en esos objetivos para la agenciación en Venezuela de una patria, de un país, de una nación potencia, y de la misma manera esa nación potencia
reconocida en su diversidad humana, multiétnica y pluricultural, para las relaciones multiétnicas mundializantes, como un proceso epocal, milenario y de reafirmación en el tiempo histórico de fines del siglo XX y del siglo XXI que vivimos. Y además de ello, también inscrito en la salvaguarda de la Pachamama. Esta historia insurgente es una historia para la liberación, una historia para la descolonización y es una historia para la reafirmación y el arraigo del pueblo venezolano, de los sujetos que somos, del sujeto negado, del sujeto colonizado, del sujeto oprimido, al sujeto colectivo, con esa potencia de la historia de resistencia, de la historia de existencia, de la historia en perspectiva civilizatoria, con los acervos culturales y con los acervos también filosóficos, de nuestras ontologías, de nuestras filosofías, del pensamiento, de las pedagogías, y fundamentalmente con esa cosmogonía en procesos de lucha en contra de los procesos de dominación y en contra de los procesos de colonización. Entonces, es una historia como potencia política transformadora en diálogo epocal con la historia que vivimos y con la historia que fraguamos para construir un proyecto político que asumimos como la revolución bolivariana, herencia constitutiva de las luchas que somos y del visionamiento de una sociedad otra en ruptura con el proyecto de la modernidad, del colonialismo, del racismo y de las opresiones fundarizantes, de tal manera, de las opresiones mundializantes. De tal manera que ese proyecto contenido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es abrazado por un gentío eh, en, en nuestra patria y ese gentío va participando en las políticas públicas en contra de la desmemoria y en contra del olvido. En Falcón, como pueblo afrovenezolano, como pueblo afrodiaspórico, asumimos a Juan Ramón Lugo, luchador en contra de la esclavitud, en contra de la esclavitud, la neoesclavitud y el neocolonialismo. Y asumimos la potencia del pensamiento histórico crítico de Juan Ramón Lugo. ¿Por qué se inscribe en un pensamiento crítico la militancia, es decir, pensamiento inscrito en militancias con el pueblo oprimido de la afrovenezolanidad en Falcón, fundamentalmente en los pueblos de la serranía de Girajara y afrodescendientes, Juan Ramón Lugo, cómo vivencia ese proceso inscrito en la oralidad negada por la historia dominante. Es decir, el conocimiento inscrito en nuestra historia oral, el conocimiento basado fundamentalmente en las memorias de los mayores, de nuestros viejos, de nuestras viejas, de los mayores y las mayores en las comunidades que son los portadores de la memoria en relaciones intergeneracionales, en prácticas de crianza en los contextos de vida, contextos de opresiones, contextos de dominaciones, y en esos mismos contextos se van fraguando las historias de resistencia y las historias de existencia. De tal manera que Juan Ramón Lugo, en el siglo XX, en las últimas décadas del siglo XX, va participando en un proceso de agenciación de la memoria inscrito en las epistemologías que hoy enunciamos como epistemologías del sur, con la participación de la genealogía oprimida en procesos de liberación. La práctica histórica va entretejiendo nuestra historicidad, nuestros acervos culturales, nuestras cosmogonías, y va reafirmando lo afirmativo, es decir, lo que ha sido criminalizado, estigmatizado, dominado, lo que ha sido inscrito en la irracionalidad y en la primitivización. Juan Ramón Lugo, con el pueblo afrofalconiano, va construyendo una historia viva, va narrativizando una historia viva, inscrito en el pensamiento afrodiaspórico, en el pensamiento de nuestra gente que vive en los barrios coreanos, que habita, que construye la serranía en Macuquita, en Santa María, en Macanilla, en Pueblo Nuevo de la Sierra. Hay toda una práctica de militancia y de lucha en contra del racismo que se va comunicando con potencia escriturada, fundamentada en el acervo oral, del cual forma parte Juan Ramón Lugo, hijo de
hijo de la serranía profunda, parido en la chapa y con luchas políticas revolucionarias desde, el partido, desde la visión y el abrazo y su militancia en el Partido Comunista de Venezuela, una historia, otra que se va comunicando en el verso, que se va comunicando en la poética, que se va comunicando en la escritura con fuerza, abrazada al pensamiento crítico, al pensamiento del pueblo afro y también al pensamiento de pensadores, de los pensadores marxistas en ruptura con los procesos de dominación en Venezuela. Destacar también, destacar también la importancia en este sentido de la historia insurgente en Venezuela en tiempos de revolución bolivariana del Congreso Intercomunitario del Pueblo Afrofalconiano, en el cual participamos como Historia Proceso, los historiadores y las historiadoras en perspectivas de cultura, vamos construyendo ese proceso histórico, pero al mismo tiempo vamos reafirmando la práctica epistémica en torno a ese pensamiento en contra de las dominaciones. El tercer Congreso Intercomunitario del Pueblo Afrofalconiano, es decir, militancia del CUMBE Nacional Afrovenezolano, abraza las epistemologías del sur, abraza la historia insurgente y abraza la pedagogía de la oralidad y la afroepistemología para reconocer las memorias, para el reconocimiento de nuestra historia, de nuestro acervo cultural, desde esas epistemologías del sur, desde la historia insurgente y desde las pedagogías de la oralidad fraguadas por el pueblo afrofalconiano. Vamos en lucha, en defensa de los derechos de la población afrovenezolana y de la población afrofalconiana, vamos entretejiendo nuestras cartografías, nuestras memorias vivas, los derechos con pertinencia étnica afrodescendiente y fundamentalmente vamos en una práctica heredada de la historia insurgente entretejida por Juan Ramón Lugo, por el movimiento afrovenezolano, por la profesora Fulvia Polanco Bravo y el pueblo afrofalconiano que canta, que lucha, que comunica un pensamiento y que además de ello va entretejiendo y participando en los procesos de liberación con perspectiva intercomunitaria. Agradecemos este espacio del postdoctorado en pensamiento crítico latinoamericano para reconocer la potencia epistémica, filosófica, pedagógica y política de la historia insurgente en Venezuela, orientada a la reafirmación de la revolución bolivariana como proyecto ético, proyecto político para la construcción de otra humanidad. Muchísimas gracias.